nombre es Max Campillay y sean todos bienvenidos a Tu Negocio en Números Reales, un espacio donde las finanzas dejarán de ser un laberinto y se convertirán en un mapa que les mostrará con claridad por dónde avanzar, qué cosas evitar y cómo no perderse en vuestro propio negocio. Este no es un podcast más sobre números, es un lugar donde desnudaremos los negocios y los volveremos a vestir con propósito. Si estás aquí, probablemente ya sabrás lo que es tener ideas a medianoche, sentir, por ejemplo, miedo de subir los precios, o pensar en tus hijos mientras miras el saldo de tu cuenta corriente. O peor aún, cuando te llega el formulario de impuestos y te preguntas si tendrás recursos para poder pagarlo. Y si tras hacer ese esfuerzo, ojalá que no haya sido una decisión que ponga en riesgo llegar bien parado a fin de mes. Y sí, lo sé, porque yo también he estado ahí. Este podcast nace de una certeza. No basta solo con trabajar duro. Hay que entender cómo fluye el dinero, cómo se multiplica el esfuerzo y cómo se protege lo que se construye con tanto cariño. Las finanzas no son solo números, son decisiones, coraje y visión. Aquí vas a encontrar historias reales de emprendedores que enfrentaron el caos financiero y salieron tremendamente fortalecidos. Vamos a hablar sin tecnicismos innecesarios, con datos que importan, herramientas que sirven y reflexiones que duelen, pero sanan. Así que si estás cansado de que te hablen desde una tarima y prefieres a alguien que se arremangue las mangas contigo para entender qué está pasando en tu negocio, entonces este espacio es para ti. Cada semana vamos a invitar a una voz que representa lo que muchos de nosotros hemos vivido en silencio, y en cada capítulo vas a salir al menos con una herramienta, una fórmula o una nueva forma de ver tu negocio y también tu vida. Te invito a que te quedes, que escuches y que te atrevas, porque cuando entiendes tus números, no solo mejorarás tu negocio, también te vuelves libre. Bienvenida, bienvenido, empezamos. Bueno, y nuestra invitada de hoy es una mujer que decidió emprender, donde muchas otras solo consumen. Cici Gallardo, fundadora de Kiest, una de las clínicas de estética femenina más innovadoras del país. Prepárate para una conversación de alto montaje financiero. Cici, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Bien, Max, agradecida tu invitación y espero ser un aporte en esta conversación para todas las personas que nos están escuchando. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntanos con tus palabras, un poco haciendo la introducción, digamos, a este podcast. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de fundar Kiest? ¿Ah? ¿Y qué fue lo que te hizo decidir entrar a este rubro? Mira, por el contrario de lo que se pudiera pensar, la idea del inicio de Kiest no es tan romántica. La verdad es que yo estaba separada por segunda vez con 2 niños pequeños y sin trabajo, y tenía la necesidad de generar ingresos. Y para mí como kinesióloga no se estaba dando las oportunidades laborales tan buenas, y además que no me encontraba en una posición como de entrar a la fuerza laboral de lleno, porque como te decía tenía 2 niños pequeños, pero necesitaba imperiosamente trabajar. ¿Y esto hace cuánto más o menos, disculpa? Esto pasó hace 14 años atrás. Wow. Mi hija mayor estaba entrando a kinder. Y tenía una guagua de 1 año, Sebastián. Wow. Y bueno, la verdad que cuando uno pide con fe, a lo que tú quieras tenerle fe, pero pides, se te van abriendo las oportunidades, y se me presentó la oportunidad de instalar este centro de estética, que no era un centro al principio, la verdad es que era un espacio ahí en una oficina, una camilla, un par de cosas. Pero yo me aferré a esa oportunidad como si fuera lo único que tenía en la vida, porque de verdad lo era. Sin embargo, como kinesióloga y como una persona de una ética profesional bastante elevada, dije, si voy a hacer esto, voy a ser la mejor. Y de ahí comencé un camino en el que me fui perfeccionando en técnicas de kinesiología dermatofuncional, que en verdad se llama nuestra área. Pero también entendí tempranamente que si quería ser empresaria, porque yo tenía súper claro que no iba a trabajar de sol a sol, solo yo todos los días,
Dije rápidamente, como que construí esta idea de tener una empresa. Dije, si voy a ser empresaria, tengo que aprender de negocios. Y bueno, en los negocios se miden por rentabilidad, en verdad por beneficio económico. Uno puede hacer muy bien algo, pero en verdad yo necesitaba mantener mi familia, entonces los números me tenían que dar. Y aprendí tempranamente a cómo manejarlos y a obtener beneficio económico, aun cuando lo que yo estuviera haciendo era muy profesional, muy ético y todo lo demás. Entonces, A no quita B, digámoslo así. Exacto. Oye, mira qué interesante. Y en ese sentido, cuéntanos un poco, ¿cómo fue entonces ese primer año donde tú dices, oye, tengo que parar la olla, dicho coloquialmente hablando, ¿cierto? Exacto, ¿Y cómo exacto. fue ese primer año? Porque me imagino no exento de dificultades, y ahí un poco conectándonos con la audiencia que está pensando en crear un negocio o que ya está en su primer año, las dificultades que hay para una pyme chiquitita, ¿cierto? De acceder a financiamiento y poder empezar a crecer y acelerar ventas. La verdad es que yo no formalicé mi negocio hasta el cuarto año. Ah, wow. eh, Formalizarlo en el sentido de hacer una empresa. Yo boleteaba, daba boletas de honorario, entendía que eso me servía, después aprendí que no, cuando me tocó pagar impuestos, aprendí que no era la mejor opción, o Ya. sea, ya la fuerza. Y si bien es cierto, me empezó a ir bien cuando partí. Yo partí en febrero, marzo, abril se me cayó la facturación porque yo comencé con muchos tratamientos que eran corporales y el fuerte de esos tratamientos es como de septiembre hacia adelante. Pero ese aprendizaje me lo dejó el primer año de negocios y durante el invierno afortunadamente logré tener otras fuentes de ingreso, hacía clases en la universidad, por ahí eso me mantuvo tranquila, pero también empecé rápidamente en una búsqueda de entender que mi negocio era estacional y que necesitaba otro, otra fuente, no, otra línea de productos, de servicio, en este caso, una línea de servicios que se mantuviera más o menos estable todo el año. Entonces por ahí llegué a la depilación láser, que era algo que principalmente se hacía en invierno, pero que también se podía hacer todo el año, y que eso me iba a generar una estabilización de mis ingresos porque ya no iban a ser tan estacional con respecto a estos tratamientos corporales que solo se daban, porque no es que no se puedan hacer durante el año, sino que las personas sienten más necesidad, y aquí nos pasamos un poquito a hablar de marketing, cuando se ven expuestas a esos espacios donde se miran y dicen, wow, parece que necesito hacer algo. Que es cuando uno se empieza a sacar la ropa, empieza a perder empieza a hacer más calor. Claro. Entonces, ahí me incorporé esa línea de negocio, que eso ya fue como al cuarto año que pude encontrarlo. No fue tan rápido. Entonces, yo organizaba mis ingresos, yo sabía que tenía estos pics de facturación, entonces organizaba los ingresos de tal manera que me pudieran generar estabilidad durante todo el año, porque, bueno, como les conté, los niños estaban pequeños y los niños no comen solo en verano, pues comen todo el año en verdad, y comen bastante. Sí. Sumado a Oye, eso. y en ese sentido, sí, sí, mira, que escuchamos muchas cosas interesantes. Y si tuviésemos que mirar en retrospectiva, ¿cómo miras cuando nos hablan nosotros los emprendedores del famoso Valle de la Muerte, ¿cierto? Que es el periodo crítico, ¿cierto? Donde normalmente muchos emprendimientos se caen, que está medido, de hecho hay muchos estudios que hablan de los 3 primeros años. Esos 3 primeros años, un poco lo mencionaste recién, ¿fueron duros o no tanto? ¿Cómo fue finalmente? ¿Cómo lograste darte cuenta de que dijiste, uff, ahora siento que ya logré como estabilizar un poco más el negocio y me preparo para la segunda curva S, por así decirlo? Mira, a pesar de que está una conversación centrada en finanzas, hay harto de mentalidad en toda esta cuestión. Porque para mí la queja y el victimismo no es algo que vayan conmigo. Yo, a pesar de estar separada, ser mujer y tener 2 hijos pequeños, decidí que ninguna de esas situaciones adversas iba a ponerse en contra de lo que yo quería lograr. Porque yo ingresé a la universidad a estudiar kinesiología porque yo quería ser una profesional muy renombrada, tener éxito económico y tener un nivel de vida
alto y que a pesar de que yo estaba en esa situación muy triste, eso no me lo iba a ganar. Y que todas esas excusas, ser mujer, tener 2 niños, estar separada, no tener capital, no tener espalda financiera, no tener acceso al crédito, ninguna de esas cosas iba a ser algo que me frenara con respecto a mis objetivos. Por lo tanto, yo dije, hay un montón de gente que lo ha hecho, ¿cómo lo han hecho? Si para ellos no ha sido una excusa, yo voy a buscar esa información. Entonces, el Valle de la Muerte, que es precisamente ese periodo que tienen todas las empresas, que nosotros, como no venimos del mundo financiero, no sabemos que eso pasa, o no venimos de familias que tienen empresas, no entendemos esto, que en verdad las empresas van a perder mucho tiempo antes de lograr ser económicamente estables o rentables. Entonces, la verdad es que mi nivel de ingresos subía, pero yo me mantenía con un nivel de gastos muy bajo. No aumentaba mis costos fijos personales, ya mis familiares, para que eso no se me escapara. Y reinvertía mucho en el negocio, porque yo también entendí tempranamente que los negocios quiebran por flujo de caja, claro, por falta de efectivo, no por éxito, no por falta de clientes, sino que muchos negocios quiebran por eso. Entonces, yo sabía que tener efectivo, flujo, yo no tenía acceso al crédito los primeros 4 años, tener plata me iba a permitir avanzar. Claro, y eso es un importante tip a nuestra audiencia, ¿sabes? Porque sí, tú estás diciendo algo muy importante y que yo dentro de mi praxis profesional lo enseño mucho, que tú mencionaste el tema del flujo de caja, y cuando tú hablas de la reinversión de tus ganancias, eso tiene que ver con crear un fondito que técnicamente, como estamos en un programa financiero, se llama capital de trabajo. ¿Ya? Exacto. Entonces, ese es el capital de trabajo que tú, cuando tú ahorras, ¿cierto? Y mantienes un buen control de tus gastos, es lo que te permite reinvertir y poder proyectar tu negocio en el tiempo. En este caso, entendería que tú empezaste a adquirir tus primeros equipos, unos equipos más sofisticados, y por lo tanto eso te permitía poder entregar tratamientos más innovadores, si le queremos llamar, ¿cierto? Y eso empezar a abrirte mercado. Entonces, eso también es súper importante, tu ejemplo para nuestra audiencia, que tiene que ver con que los negocios, como no tienen necesariamente acceso tan rápido al financiamiento externo, la única fuente de financiamiento son sus propias ganancias, y ahí uno toma una decisión crítica: o me las gasto en mí mismo, en mantener un nivel de vida, o las reinvierto en el negocio. Y eso es capital de trabajo. O sea, tú nunca te puedes gastar el capital de trabajo. Así. Nunca, porque... Mira, para mí esto es como casi muy similar a la decisión de comprarse una casa. O sea, invertir en comprarte tu casa propia inmoviliza un capital gigantesco que tú, si estás haciendo negocio, puedes reinvertirlo en el negocio y que te dé para comprar muchas casas. Entonces, volvamos al negocio. Si yo me gasto esto en mi calidad de vida, en mi estándar de vida, resulta que cuando necesite crecer, comprar más insumos, hacer una nueva contratación, contratar un software, etcétera, lo que sea que mi negocio requiera, no voy a tener dinero. Entonces, claro, existe el acceso al financiamiento externo, bancos, cooperativas, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Existen los ahorros propios. También existen las personas afortunadas que tienen a alguien a quien pedirle plata. En mi caso no existían, pero hay personas que tienen esa fortuna y lo pueden usar. Claro. Y eso es importantísimo, porque entender la naturaleza de tu negocio, y aquí por eso no existen recetas mágicas para nadie, existen tipos de negocios y mercados. Cuando tú entiendes la naturaleza de tu negocio, te puedes preparar. En mi caso, la estética, ya sea con el ángulo que esté en la estética, como profesional, como cosmetóloga, como médico, como lo que sea, está muy influenciada por los nuevos avances tecnológicos. Por lo tanto, estar a la vanguardia en lo nuevo es lo que te va a mantener a flote. Entonces, si tú no estás constantemente innovando, y la innovación puede ir de la mano de una nueva tecnología, de un nuevo protocolo, de una nueva estrategia, de una nueva capacitación, de una nueva
algo nuevo y no tienes cómo invertir en eso, la verdad es que te vaya a quedar fuera del mercado rápidamente, Así en es. 2 años. Así es. Entonces, eso es Oye, qué, importante. Naturaleza de tu negocio. qué interesante, ¿ah? Oye, mira, ahora te voy a invitar a preguntas un poquito más, con más foco a los números, ¿cierto? Porque la belleza también se mide en márgenes, ¿ya? Por Un supuesto. poco haciendo la analogía. En ese sentido, ¿cuál fue como la primera inversión inicial relevante que hiciste en Kies? Entendiendo de que tú hablas mucho de tecnología, de equipamiento, y que en algún momento diste el salto. Quizás tenías esa maquinita, que a lo mejor era una inversión importante para ti en ese momento, pero ¿cuándo te pegaste el salto y te compraste el Mercedes-Benz, llamémosle? ¿Y cómo lo Ay, lograste? mira, mi inicio fue con 300 lucas que me prestó mi tata, que pidió un préstamo en una cooperativa. Así de mal me encontraba yo. Yo no tenía financiamiento. Ya. Y compré un par de cositas. Luego, yo estaba con permiso sin goce de sueldo, pero tenía que volver a trabajar a Santiago, es parte de una historia larga, y yo ya me encontraba acá en San Felipe y decidí no volver a trabajar, pero como estaba con fuero maternal, me finiquitaron y me pagaron una indemnización. No me preguntes por qué, yo fui a firmar un finiquito y me vine con un cheque. Creo que fue una bendición, un regalo de Dios en ese momento. No, yo no sé si me correspondía, eran vacaciones acumuladas, no tengo idea. Eh, pero yo como ya sabía en qué quería invertir, había comenzado a juntar plata, este cheque se fue entero a esa inversión, que te estoy hablando de 1 millón de pesos hace 14 años atrás, imagínate que a lo mejor, no sé, fueran 3 millones, 4, no sé, no tengo idea. Claro. Para mí era toda la plata de la vida, pero te juro que se fue entero, no le saqué ni una colita, fue a invertir en esa máquina, porque yo entendí que a pesar de que yo tenía muchas necesidades y muchas deudas, si le sacaba algo a eso, se iba a ir en pañal, en comida, en lo que fuese. Sin embargo, si yo invertía este cheque completo en ese equipamiento me iba a dar para comprar infinitas cosas, ¿ya? Y es una máquina que me acompañó muchos años y después me pegué el salto al 4 año a comprar este gran equipo de depilación láser que en ese tiempo costaba 40 millones de pesos y que para mí era toda la plata del mundo. Todavía es mucha plata, 40 millones, pero yo te estoy hablando hace más de 10 años atrás. Claro. Ese era el Mercedes-Benz, ¿cierto? Ese era el Mercedes-Benz, claro, ese era el Mercedes-Benz. Había una persona que estaba dejando su negocio y me quería traspasar este equipo, que en verdad costaba $60.000 y me lo vendió en 40.000 a mí. Y yo hábilmente, cuando llegué a esa conversación, yo ya fui con algo preparado porque yo sabía que no tenía esa plata. Pero sí confiaba en mí y en mi capacidad de trabajo y en mi capacidad de aprendizaje. Entonces llegué a esa negociación diciéndole, primero, no tengo la plata, pero mi plan es hacer inicio de actividades, respaldar la facturación. Yo más o menos sabía cuánto estaba facturando, entonces ya también ya me había pegado el porrazo con los honorarios, entonces ya sabía que tenía que hacer el cambio, solamente estaba esperando el empujón y esto lo fue. Puedo hacer score financiero y puedo pedir un crédito. Así que te voy a arrendar el equipo con compromiso de compra por 1 año. Y me aceptaron esa opción. Al año no pude calificar para el crédito, así que tuve que renovar el contrato 1 año más, no hubo problema. Y al año siguiente yo obtuve este financiamiento ya y pude comprar este equipo. En esos $40.000, que para mí eran toda la plata de la vida, toda la plata, yo no entendía cómo me había metido en eso, no tenía ni Claro, auto, pero tenía un claro, equipo de $40.000 ahí instalado. claro. O no teníais casa, me imagino, estáis arrendando todavía. No, sí tenía, sabes que había tenido una visión ahí como de haberme comprado un departamento con subsidio que me había permitido estar Ah, tranquila, pagar un dividendo chiquitito, entonces ahí estaba con mis niños y me quedaba claro. cerca del trabajo, me podía ir caminando, de hecho lo Ah, qué hacía bueno, qué bueno. visionario también esa parte. Oye, pero a partir de ahí he invertido rápidamente en otros equipos, los equipos de depilación láser, hablando netamente de eso, y también naturaleza del negocio, es la sofisticación de la tecnología. Entonces, sé que tengo que invertir en ese equipo súper costoso. Y ese equipo súper costoso, para que sea efectivo, para
que mis clientes vuelvan y me recomienden, y al contrario de lo que la gente piensa, dice, oye, pero es que se le acaban los pelos y se te acaba el negocio. No, porque las mujeres después tienen hijos, te traen los hijos, te traen la hermana, las primas, las amigas, y ahí tú entiendes también en la naturaleza de tu negocio que si tienes un público al cual confía en ti porque sabe que lo que haces es bueno y te recomienda a mucha gente, también puedes ofrecerles otros servicios complementarios. Usa un servicio como gancho y tienes otros servicios que generan rentabilidad. Entonces, invertir en esa tecnología, en mi caso, puede hacer una diferencia en el balance económico de la empresa. Oye, qué interesante. Sabes que me quiero quedar con eso último que mencionaste, porque lo quiero conectar con la siguiente pregunta. Claro. ¿Cómo decidiste tus precios? ¿Ah? ¿Y cuáles crees tú que fueron estos factores, llamémosle financieros, que te llevaron a definir un precio, ¿cierto? Entendiendo de que hay una competencia, de que tú mencionaste la tecnología, que la gente empieza a recomendarte y a veces te pide descuento o llega a tu centro y te dice, oiga, ¿sabe qué? Yo vi algo por ahí, pareció lo suyo y me cuesta un 30, un 40% más económico. ¿Cómo fuiste de alguna forma colocando los precios? Que eso es un temazo, tú sabes, en este mundo. Es un temazo si tú quieres tener emprendimiento y negocio, porque cuando tú quieres posicionarte, tú te puedes posicionar como autoridad o te puedes posicionar como el más barato. Son decisiones de negocios. En mi caso, posicionarme como autoridad siempre fue una decisión porque yo quería ser reconocida por buena y para eso eres una autoridad en lo que haces. Y el tema del precio, yo no podía ser la más barata porque soy la persona que tiene en esta área geográfica la mejor tecnología. Y a pesar de que hay otras tecnologías que no son ni la mitad de buenas, cobran a veces menos de la mitad, un tercio, un décimo, ¿ya? Entonces, yo no puedo competir por precio. No puedo competir por precio, a pesar de que puedo manejar mis precios. Entonces, un factor para definir los precios es conocer muy bien a tu competencia. Perfecto, check. Otro factor, sí, check. Conocer tu competencia y saber cuánto están cobrando. Conocer lo que ocupan, o sea, si tienes el mismo servicio, si tienes el mismo servicio en este caso, que era la depilación, conocer cuál es su tecnología para entender las diferencias con lo que tú estás ofreciendo, para poder comunicarlo bien a tu cliente y que tu cliente entienda por qué te tiene que pagar más. En el fondo, comercialmente, si tu cliente no entiende cuál es la diferencia con el servicio que estás ofreciendo comparado con el del lado, dice, y eso lo decimos todos, ¿por qué te tengo que pagar más por lo mismo? Así es. ¿Por qué te tengo que pagar más por lo mismo? Tú me puedes decir, no, es que yo ofrezco café con galletita. No, es que en mi recepción hay calefacción. No, es que hay un sillón extraordinario. No, es que donde yo los atiendo hay un verger, así las personas entran como flotando. Ya. Entonces, pero eso hace que tu público en verdad pague más. ¿Crees que la persona realmente va porque tiene café con galletita? ¿O va porque el servicio que tú le vas a dar hace lo que tú dices que hace? Exactamente. Entonces, si las personas van por tu servicio, tú no puedes cobrar más por todo esto anexado, excepto que eso sea un factor de decisión de compra. Ahora, ¿cuántos clientes van a decidir por eso? Eso tú lo tienes que evaluar en tu competencia. Y estas son decisiones ni siquiera financieras, son comerciales. Entonces, ¿tengo harto público que puede decidir por eso? ¿O tengo un público en verdad que prefiere pagar un poquito menos y viene acotado a lo que viene a hacer? Y ahí yo todo eso después lo pongo en costo financiero y digo, aquí hay un costo de la atención y ahí tengo que empezar a poner desde secretaria, agenda, el papel, los insumos del equipo, la devaluación del equipo, y a eso agregarle un porcentaje en los costos fijos, que ahí con Max lo calculamos muy bien,
eh, para saber cuál es mi margen de explotación y hasta dónde puedo ir o no con el precio. Por otro lado, nosotros somos profesionales del área de la salud. Entonces, mi hora personal y la de mis kinesiólogas tiene un valor fijo. Entonces, yo no puedo rentar menos que eso, porque si no, para eso me voy a hacer otra cosa. No, Exacto, me exacto. Y ahí explico. un poco tiene que ver con el concepto de rentabilidad, porque uno espera entonces, en función del riesgo que tú estás asumiendo, del equipo humano que tienes que constantemente entrenando, la tecnología de vanguardia, uno debería esperar un cierto rango de rentabilidad que a ti te permita estar tranquila en lo que estás haciendo, o si no te dedicarías a otra cosa, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo. Oye, diferenciarse, o sea, que tu diferenciación sea solo por precio es una pésima estrategia. O sea, tú vas directo a la quiebra, tenés que tener margen, no sé, no pagar arriendo, que te cobren muy barato los profesionales, no tener ningún tipo de comodidad, etcétera. Hoy día, yo te puedo decir orgullosamente que en nuestra área geográfica somos las más caras y somos las que más clientes tenemos. Pero no somos caras porque cobramos de más, somos caros porque la tecnología que usamos es la mejor, es cara, tiene un mantenimiento, los técnicos vienen, nos cobran un fee mensual. Bueno, y todo eso hay que traspasarle al cliente porque si no hacemos las mantenciones adecuadas a los equipos corren el riesgo de causar daño a los pacientes. Y eso hay que comunicarlo para que los pacientes entiendan por qué están pagando un precio diferente. No digamos más caro, digamos diferente, por el valor que estamos entregando. Pero yo, como empresaria, como emprendedora, como la dueña del negocio, tengo que ser capaz de comunicárselo bien a mis clientes para poder cobrar algo que genere rentabilidad. Claro. Y hay un importante tip también que quiero aprovechar de mencionar, que tiene que tú también lo mencionaste muy bien y que no todo el mundo lo tiene claro, en el sentido de que cuando yo tengo equipos y que yo me apalanco con ese equipo para poder prestar un servicio de depilación en este caso, Ujú. tengo que considerar de que ese equipo va sufriendo un desgaste natural por el uso. Como tú lo Exacto. mencionaste, esa devaluación, o que técnicamente los contadores le llaman la depreciación de los equipos, ¿cierto? Entonces, si esa depreciación yo no la tengo contemplada dentro de mi estructura de costos, indudablemente me va a generar un perjuicio, no quizás en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo cuando tenga que renovar la tecnología, porque no habré provisionado ese desgaste por el uso del equipo. Entonces, algo súper importante a la hora de hacer mi análisis de costos relevantes del negocio. Así que súper, súper bueno de tu Y parte la, que estés tomando en y la cuenta. depreciación, claro, y la depreciación que tú estás mencionando también tiene que ver con la naturaleza del negocio, porque si en mi rubro aparece una nueva tecnología mejor, más rápida, más eficiente, más barata, lo que sea, y yo no hago la renovación de ese equipo por ese factor, vamos a tener un problema luego porque me voy a quedar desactualizada. Claro, Voy claro. a perder esa ventaja competitiva. Exactamente, y esto es súper importante porque al final del día, si lo llevamos al mundo financiero, el concepto de ventaja competitiva es lo que te permite tener un poder de fijación de precios, que es un poco Eh, lo que tú estás haciendo, porque tú estás entregando un valor superior inclusive al precio que tu cliente está dispuesto a pagar. Y eso evidentemente se ve en el estado de resultados. Así que en ese sentido también, felicitaciones. Oye, y pasando entonces a las últimas preguntas, sí, sí, porque el tiempo, tú sabes que es inexorable, así que en ese sentido vamos a dar paso, digamos, a las últimas preguntas. Si tuvieses que volver a empezar en este negocio, ¿en qué habrías sido más rigurosa en cuanto a los números, Sisi? eh, Hoy qué buena pregunta. Eh, Mira, eh, cuando uno comienza a ganar plata, como diría mi marido, se le suelta la cadena. Ya. Sí, uno rápidamente se acostumbra a lo bueno y a lo mejor. Entonces, a veces se pierde
esta capacidad, porque uno quiere hacer negocio muchas veces porque quiere lograr cierto beneficio económico y te pierdes ahí entre los ingresos, los gastos, no separas las cuentas, no te pagas el sueldo, manejas la cuenta de la empresa como si fuera tuya, y ahí se pierde un poco el control, ¿ya? No digo que nunca me haya pasado ni que nunca más me vuelva a pasar. Ya. Entonces, por ahí yo aconsejaría o pondría más ojo en separar más rigurosamente aún. Yo no es que no lo haya hecho, sí lo hago, lo he hecho, pero sería más riguroso todavía en ese sentido, en separar lo que es del negocio de lo que es de Sisi, que es distinto. Y uno al principio, por no saber, como que mezcla todo. Claro. Es- Claro, porque uno dice, bueno, yo soy la dueña, ¿cierto? Yo hago las ventas, yo atiendo a los clientes, por lo tanto ese dinero que está ahí técnicamente, entre comillas, es tuyo. Y Me lo después, merezco. claro, y te das cuenta que no, que el negocio tiene vida propia, tiene costos, tiene gastos, y hay que cubrir primero eso, y lo que queda, si es que queda, vendría siendo para el dueño. Sí, sí, pero hay que separar la finanza ahí de la persona de la empresa. No, Que por indudable, indudable, y ahí es donde es súper importante asignarse un sueldo. sí, ¿Está ahí? súper. Oye, sí, sí, ¿y cuál crees tú entonces que vendría siendo como el mayor aprendizaje financiero en este largo camino de 14 años como empresaria? Mi aprendizaje financiero es que hay que aprender de finanzas. Ya, Uno es profesional, en mi caso, kinesióloga profesional del área de la salud, y hemos conversado todo el rato de marketing, finanzas, aspectos comerciales, y eso es lo que me lleva a ser exitosa en este negocio. No aprender de empresa, no aprender de finanzas, no aprender de contabilidad, no saber leer un estado financiero, no entender un estado de resultados, no entender cómo apalancarse con el banco, no entender una depreciación de un equipo, no entender los tipos de tributación, exento, afecto, etcétera, cómo afecta eso en la renta, cuánta renta voy a pagar. Todo eso que no sabes te perjudica. Entonces, mi aprendizaje financiero es: rodéate de gente que te ayude a entender esto, porque esto no lo vas a entender solo en un libro, ya no lo vas a entender solo en un diplomado, no lo vas a entender solo tomando un curso, pero tienes que aprender, pasar por todo eso si quieres ser exitoso y bien, y aprende, porque te va a satisfacer. No tienes que sacar las cuentas tú, no tienes que ir a rellenar el Excel, le puedes pedir a alguien que te ayude, hay plataformas, están los asesores, pero tienes que entenderlo. Entonces, si vamos a tener negocio, tenemos que ser amigos de los números. excelente. Oye, y como una última pregunta, y te diría que es como ya casi un mensaje a nuestra audiencia, ¿qué le dirías tú a una mujer como tú que está soñando con emprender? Y no necesariamente a lo mejor en un negocio como el tuyo, podría ser, como no, pero un poco, ¿cuál crees tú que sería como ese traspaso de conocimiento, de un tip poderoso o ideas para esa persona que está todavía temerosa de dar el paso, ese paso importante al mundo del emprendimiento? Nunca se está lo suficientemente preparado. Nunca vas a saber todo lo que vas a tener que enfrentar antes de partir. Si lo supieras, probablemente no partirías nunca. Confía en tu capacidad, aprende a aprender y pon tus excusas como motivaciones para que puedas salir adelante. El tiempo, ser mujer, el dinero, el marido o lo que sea. Perfecto. Bueno, sí, sí. Hoy aprendimos entonces que emprender en estética, que es tu caso, ¿cierto? No es solo atender bien ni tener tecnología de primer nivel, es saber cuánto cuesta estar vivo como negocio, ¿cierto? Y también, ¿por qué no decirlo? La belleza en este ámbito que tú te mueves también se mide en decisiones. Así que con ese mensaje te quiero dar las gracias por abrirnos las puertas de Kies e inspirarnos a través de tu historia de perseverancia, ¿eh? Muchas gracias, Max, por tu invitación y nos vemos por ahí. Un gusto, ¿ah? Que estés súper. Bye. Bye bye.
Ahora quiero regalarte una pausa educativa, porque si vas a emprender, o ya lo estás haciendo, necesitarás entender el punto de equilibrio como el escalón más bajo de una escalera hacia el éxito. Este corresponde al nivel mínimo donde tu negocio va a sobrevivir, pero sobrevivir aquí no es suficiente. Lo que todos queremos es triunfar. Entonces, imaginen vuestros negocios como un cohete. El punto de equilibrio es el momento en que logras despegar, ¿cierto?, de la plataforma de lanzamiento. Has sido capaz de cubrir todos los costos, variables y fijos, pero apenas estás en el aire. Si te quedas ahí solo flotando, no lograrás llegar a destino. La meta aquí es acelerar, traspasar la atmósfera y llegar a las estrellas. Esas son las verdaderas ganancias. Pero ¿cómo lo calculamos? En este caso, vamos a aplicarlo con un ejemplo real, ¿cierto? Aplicado al mundo de los negocios. En este caso, Kiest. Imaginemos que Kiest, los costos fijos mensuales ascienden a 5 millones, que son sueldos, arriendos, servidores, seguros, etc. Supongamos entonces que cada sesión de depilación láser deja un margen de contribución de 20.000 después de cubrir los costos directos. Entonces, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio para Kiest? Tomamos el costo fijo mensual de los 5 millones y lo dividimos por los 20.000 de ganancia unitaria por cada sesión de depilación. Eso nos da 250 sesiones mensuales que debemos ser capaces de generar, ¿cierto? Por lo tanto, si estamos por encima de ese número, estaremos ganando dinero. Y si estamos por debajo, estaremos perdiendo dinero. Interesante, ¿no? Bueno, un poco el mensaje es que muchos emprendedores pueden estar facturando millones de pesos, pero no tienen idea cuánto es lo que están ganando de verdad, cuál es la verdadera rentabilidad. El punto de equilibrio entonces es aquel número mágico que les va a decir, tranquilo, desde aquí empiezas a vivir financieramente hablando. Así como nuestro cohete necesita despegar de la plataforma para poder alcanzar su destino en la galaxia, tu negocio necesita saber cuál es el umbral mínimo de ventas. Hoy aprendimos que emprender en estética no es solo atender bien ni tener tecnología de punta de primer nivel. Es saber cuánto cuesta estar vivo como negocio. La belleza también se mide en decisiones. Gracias Sisi por abrirnos las puertas de Kiest e inspirarnos a través de tu historia de perseverancia. Si te gustó este episodio, compártelo con otra emprendedora o emprendedor. Y recuerden, no es cuánto facturas, es cuánto sobrevives y luego cuánto ganas y cuánto renta tu negocio. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Tu negocio en números reales. Hasta pronto.